Iniciamos ya con la última semana de entregas, de evaluaciones, de información, de contenido en este módulo que está por terminar, ¿vale? De hecho, los temas que vamos a revisar el día de hoy son de la unidad número 4, nuestra última unidad. Y bueno, pues con esto estaríamos haciendo el cierre. Recuerden que nuestro examen será el domingo el examen estará abierto el domingo de las 6 de la tarde a las 11 de la noche. Es el único día que hay para entregar. Entonces tienen esta temporalidad para poder entregar su examen. Hay que estudiar porque viene de todas las unidades, de las 4 unidades que se revisaron. Entonces les pido por favor que estudien para que puedan presentar su examen, que lo entreguen en tiempo y forma para evitar atrasos y demás en la entrega de sus calificaciones, ¿vale? Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar por favor con nuestra última unidad, que es la unidad número 4. Es esta unidad que nos habla acerca de la clasificación de la psicología, que existen muchas clasificaciones de psicología, va a depender también muchísimo en qué país nos encontramos. En América Latina existen algunas clasificaciones que también hacen referencia a las más utilizadas, a las más conocidas en América Latina, ¿vale? Entonces, bueno, esto es importante porque necesitamos ampliar la visión de qué es la psicología, cuáles son las áreas en las que nos podemos desenvolver en nuestra práctica profesional, cuáles son los objetivos de esta unidad, pues que ustedes conozcan principalmente los campos de aplicación de la psicología en la actualidad, ver hacia dónde me puedo dirigir, ver que no hay muchísimas áreas y en todas ellas se necesitan psicólogos. Y hay algunas áreas en las que evidentemente pues hay más sobrepoblación de psicólogos que en otras y todas se necesitan para seguir fortaleciendo esta ciencia como tal, ¿vale? Y finalmente otro de los objetivos es consolidar los aprendizajes obtenidos. Esto será a través del examen que presentarán el día domingo, ¿vale? Vamos a empezar por la psicología evolutiva o del desarrollo. De hecho, ustedes más adelante van a llevar una materia que se llama psicología del desarrollo. ¿Qué estudia esta rama o esta área de la psicología? Pues se encarga de estudiar las transformaciones que afectan a las personas como consecuencia del tiempo y particularmente se va focalizando en cada una de las etapas, de este ciclo vital, ¿ok? ¿Qué ambientes, qué variables? Bueno, pues los factores biológicos, los factores ambientales, todo lo que puede contribuir a las transformaciones y afectación en ellas por parte a los sujetos, ¿vale? Particularmente su objeto de estudio son los procesos de cambio comportamental a lo largo del transcurso del tiempo. Se focaliza mucho ahí. Esto es muy importante porque esta área, digo, todas en general han contribuido muchísimo a entender los procesos psicológicos en las personas. Pero esta área particularmente nos da como un panorama general, nos permite conocer como las generalidades, qué cuestiones o qué variables podemos encontrar como normales en el desarrollo de una persona y qué no. Y ahí es donde vamos a intervenir nosotros. Cuando hablamos de psicología evolutiva o del desarrollo, en México se le conoce más como psicología del desarrollo, más que evolutiva. Estamos haciendo referencia a la evolución que vamos teniendo las personas y los cambios psicológicos que se presentan como parte del ciclo vital, ¿ok? Todas las personas tenemos un ciclo vital, se ha estudiado y justo por eso se han hecho estas divisiones de etapas, la niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez, la vejez, etcétera. Y cómo cada una de estas presenta ciertas características, ¿vale? La psicología escolar es una de las más populares en México, o mejor conocida como psicología educativa. Esta rama de la psicología se va a encargar del estudio del aprendizaje y el desarrollo, particularmente en ámbitos de educación. Todas sus investigaciones siempre están focalizadas en un lineamiento científico y se busca a través de ellas optimizar los aprendizajes y el rendimiento de los alumnos.
Estos estudios dan nuevos planteamientos a las estrategias educativas que finalmente se demandan en cada contexto y en cada país, para que éstas sean eficientes, eficaces y se puedan desarrollar programas de intervención mucho más novedosos. Particularmente la psicología escolar o la psicología educativa es un área donde vamos a trabajar mucho con pedagogos, ¿vale? Entonces, esta área es muy importante, vuelvo a repetir, es de las más populares en México y es una a las que más se van las personas o los profesionistas en la psicología una vez que egresamos. La psicología experimental es, por el lado contrario, una de las pocas áreas, más bien es de las áreas en las que hay pocos psicólogos en formación, ya que no quieren, no se puede o no hay los planes curriculares para desarrollar. Son pocas las universidades que cuentan con una rama o como una especialización más bien dentro de sus planes curriculares en psicología experimental. ¿Pero a qué se dedica la psicología experimental? Esta se encarga de las relaciones entre el comportamiento humano y la mente, particularmente muy focalizándose en la investigación y la experimentación científica basada en hechos. Los psicólogos experimentales buscan estudiar los comportamientos, así como los diferentes procesos y las funciones que apoyan estos comportamientos a nivel cerebral, ¿vale? Las pruebas se realizan en sujetos de prueba que nos ayuda a comprender y aprender sobre diferentes temas, entre los que se incluyen sobre todo la percepción, la memoria, la sensación, el aprendizaje, la motivación y las emociones. Vuelvo a repetir, es una área de la psicología en México que casi no hay psicólogos y son muy necesarios. ¿Por qué? Porque la psicología experimental es lo que nos vuelve ciencia como tal, ¿vale? Y bueno, campos de estudio, básicamente investigación aplicada y ¿dónde nos podemos desenvolver? Pues en universidades o en institutos de investigación, que además pues no es tan fácil de pronto entrar a estos institutos de investigación, pero hoy por hoy hace falta muchísimos psicólogos en esta área. La psicología fisiológica es otra de las áreas de la psicología en la que casi no tenemos psicólogos, casi no hay programas para apoyar a los psicólogos en el estudio de esta área y se considera como una ciencia interdisciplinaria, porque ya que aborda la relación entre la psicología y la fisiología, que busca como objetivo, bueno, explicar la conducta humana, así como todas sus variables. Para ello, los investigadores que se dedican a esta área deben de tener una sólida comprensión de las bases fisiológicas. Y justo es esta parte por la que a veces muchos psicólogos no quieren desarrollarse en dicha área, porque se les hace muy pesado, porque tiene que ver mucho con cuestiones biológicas, fisiológicas, físicas, químicas de la mente, del cerebro y en general de cómo reacciona nuestro cuerpo, ¿vale? Esta particularmente es una mezcla de enfoques entre la psicología y la fisiología que busca entender cómo y estudiar los procesos complejos que permiten a las personas adaptarnos a la vida biológica, a la psicológica y a lo social. También, vuelvo a repetir, hace muchísima falta psicólogos en esta rama de la psicología. La otra rama de la psicología, y al parecer es la más popular en todo el mundo, es la psicología clínica. Esta se define como el campo profesional y científico que busca comprender el comportamiento humano y promover el funcionamiento efectivo de los individuos. Por tanto, se encarga de realizar evaluaciones para explicar el comportamiento del paciente que usa en beneficio del mismo en términos de crecimiento personal y soporte. Ahora, en México se dice mucho que
los psicólogos que dan psicoterapia ya son psicólogos clínicos. No. Para que podamos hablar de psicología clínica necesitamos estar inmersos en áreas de salud clínica como tal. No todos los psicólogos que damos psicoterapia estamos especializados en áreas de salud y en trastornos mentales. Luego, por eso estamos cometiendo muchos errores en la praxis de nuestra profesión, ¿vale? Sin embargo, pues es la más conocida, que se busca del psicólogo clínico que se desempeñe en instituciones de salud, básicamente, privado o público. Y finalmente es un área en la que se necesita que los psicólogos conozcan de muchas áreas y estén en contacto con otras especialidades, de primera mano con el médico, ¿vale? Luego tenemos a la psicología de la personalidad, que en realidad está muy conectada con la psicología clínica. Esta se interesa particularmente de estudiar la integración de los procesos que forman una unidad diferencial global. El estudio de la personalidad en la psicología se interesa ante todo de la motivación y su influencia sobre la percepción, el aprendizaje y los procesos cognitivos y cognoscitivos en general. La manera en que se percibe a sí mismo desde el enfoque clínico una persona va a ser área de objeto de estudio de la psicología de la personalidad. Y aquí buscamos saber más acerca de cómo se perciben las personas, cómo perciben su entorno, cómo perciben sus deseos, sus conflictos y su vida privada e íntima y conducta social. Básicamente la psicología de la personalidad pues estaría más relacionada con todas estas grandes teorías de la personalidad, por ejemplo, con Sigmund Freud, cognitivo-conductual, humanista, sistémica, ¿vale? Lo que busca es entender y explicar cómo funciona la psique, la mente. Ahora bien, si bien en la psicología clínica utilizamos mucho la psicología de la personalidad, no necesariamente tengo que ser un psicólogo clínico para dedicarme al área de la personalidad, es decir, dar psicoterapia, sobre todo en la práctica privada. Pero si voy a estar en instituciones de salud mental, necesito especializarme en psicología de la salud o en psicología clínica. Si voy a dar psicoterapia, no se vale salir de la carrera solo y como psicólogo generalista y entonces ahora sí voy a atender pacientes y les voy a dar terapia. Eso no se vale. Necesitamos tener una especialización como psicoterapeutas, ya sea en psicoanálisis, en humanista, cognitivo-conductual, sistémica y todas estas ofertas que hoy por hoy se tienen. De lo contrario, nos estaremos arriesgando a hacer una praxis de la psicología de manera incorrecta y afectando vidas ajenas. La psicología social es de las áreas de la psicología que igual tienen muy poca, muy pocos psicólogos practicándola y ejerciéndola, y es una de las áreas donde más investigación se ha realizado. No todas las universidades cuentan con una especialización en esta área. ¿A qué se dedica la psicología social? Básicamente busca entender cómo el comportamiento, los sentimientos y el conocimiento de una persona desde lo individual son el resultado de la presencia, fíjense muy bien, real o imaginaria o implícita de otros individuos. ¿Ok? Y la psicología social va a estar muy, muy relacionada con la sociología. De hecho, se han hecho muchas investigaciones desde la sociología que nos han funcionado a nosotros los psicólogos y viceversa. Se han hecho muchas investigaciones desde la psicología social que le han beneficiado a los sociólogos para entender justo al colectivo. La psicología organizacional es otra de las áreas junto con la psicología clínica o de la personalidad y con la psicología educativa más populares en México.
y donde tenemos el mayor número de profesionistas y psicólogos trabajando en dicha área. Esta se encarga del estudio del comportamiento de los individuos y grupos que van a pertenecer a una organización. ¿Cómo son sus relaciones entre sí? La influencia del contexto organizacional. Esta disciplina no solo tiene por objeto de estudio los procesos individuales, sino también estudiar y analizar a la organización como un todo. Dicho de otra manera, se encarga del estudio de la conducta organizacional. Sin embargo, de pronto nos perdemos. Hay muchos psicólogos haciendo nóminas, hay muchos psicólogos administrando el área de recursos humanos, hay muchos psicólogos en las organizaciones que de pronto no están haciendo las funciones propias que se necesitan en una organización como parte de la intervención del psicólogo. Esto en parte por la cultura que se tiene en México, sobre todo en las empresas. A veces no se le presta como mucha importancia a la parte del recurso humano, siendo la variable y el recurso pues más importante dentro de una organización. Finalmente tenemos la psicología del deporte. Esta es también de las pocas en México, hay muy pocos psicólogos del deporte y sin embargo cada vez se necesitan más. Se dedica a estudiar el cómo, por qué y bajo qué condiciones los deportistas, entrenadores y personas relacionadas con el atleta y el deporte, tanto directivos, espectadores, padres de familia, padres de deportistas, etcétera, se comportan en el modo que lo hacen. Así como investigar la mutua influencia entre la actividad física y la participación en el deporte y bienestar psicofísico, la salud y el desarrollo personal. Los atletas que vemos que están participando en olimpiadas internacionales, en olimpiadas nacionales, necesitan y casi siempre están apoyados de un psicólogo del deporte, que es muy, muy importante y muy necesario. Básicamente estas son las áreas en las que pues, se puede dedicar un psicólogo en México. También tenemos la parte de la psicometría. Desafortunadamente ahí hemos hecho solo réplicas de algunos otros instrumentos de otros países, pero hay mucha demanda de psicólogos que tengan expertise en psicometría y sin embargo hay muy pocos psicólogos que saben aplicar diferentes instrumentos psicológicos. Se necesitan cada vez más y es un área muy demandada en el ámbito laboral. La psicología forense, desafortunadamente en México, pues es una área muy rezagada, es un área que se limita más bien a la criminología, que no tiene si bien se relaciona con la psicología, pues no necesariamente es una rama directa de la psicología. Y en México, desafortunadamente, por la impunidad, por el contexto en el que nos desenvolvemos, es una área que no se ha fortalecido, donde no hay casi psicólogos, donde hace falta muchos psicólogos, pero también es cierto que no están los planes curriculares en las universidades para llenar las necesidades que nos exige el contexto. Entonces, bueno, pues, ¿cuál es la moraleja o el mensaje que les quiero dejar de esto? Por favor, 1, especialice. Háganse especialistas en su área, si quieren educativa, si quieren organizacional, psicología clínica, psicología, ser psicoterapeutas, cualquier área en la que ustedes se quieran desenvolver, necesitan especializarse. Tienen una gran responsabilidad con la sociedad cuando ustedes se egresen de esta carrera. Y a veces la falta de conocimientos nos hace influir en las personas y a veces no de la mejor manera. También otra idea o otro mensaje que les quiero dejar con esto es ampliar su campo de visión. Vean todas las posibilidades que existen para los psicólogos. Es mentira que no se necesitan psicólogos en México. Se necesitan muchos psicólogos en México, solo que hay algunas áreas de la psicología
muy, muy saturadas y otras completamente descuidadas. Entonces, yo les invito a que vayan más allá, a que conozcan más, a que se enamoren de otras áreas y de ser posible, pues a que las ejerzan. Sin más por el momento, les agradezco muchísimo, les deseo el mayor de los éxitos en este cierre de módulo, que les siga yendo fantástico. Recuerden que su examen es el día domingo, va a estar abierto de las 6 de la tarde a las 11 de la noche. Les deseo mucho éxito y estamos en contacto muy pronto para la entrega y retroalimentación de sus trabajos y de su calificación final. Les agradezco mucho, les deseo mucho éxito, les deseo que les vaya muy, muy bien en este camino que decidieron emprender y que por favor tomen en cuenta todas las retroalimentaciones que se les han hecho a ustedes como parte de su formación profesional. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.